Buenos días a todos, sean bienvenidos a la audiencia final de la cuarta edición de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje. De parte del comité organizador queremos agradecer a Antonio Quintero, Elena Mundaray, Geraldine Pinto, Eugenio Hernández Bretón, Claudia Madrid Martínez y Fernando Sanquírico por su valioso aporte para la redacción y revisión del caso SITMA 2023. A su vez, debemos agradecer a nuestros patrocinantes de esta edición, quienes son Victum Legal, Tinoco Travieso Planchari Núñez, Baker McKenzie y FISA, Exa Legal y Villalba Morales Rueda Hermosilla de Santolo y Asociados. Por otro lado, no podemos dejar de remarcar la importancia del apoyo institucional con el que contamos en esta edición, como es BENAMCHAM, Alianza Social de BENAMCHAM, Revista de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Revista MARC, Asociación Venezolana de Arbitraje, Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias CIERC, Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, Centro Venezolano Americano, Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología y Club Español e Iberoamericano del Arbitraje. Instituto Peruano del Arbitraje y el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de Costa Rica. Por último, tenemos que agradecer a los árbitros, participantes y coaches, sin su participación esta competencia no tendría sentido. Paso a presentar los roles en esta audiencia. En esta audiencia final se enfrentarán los equipos 11 y 16. El equipo 16 tomará el rol de demandante y el equipo 11 tomará el rol de demandado. Les repito sus roles nuevamente. El equipo 16 tomará el rol del demandante y el equipo 11 tomará el rol del demandado. Paso a presentarle también a sus árbitros. Este panel arbitral está compuesto por tres especialistas, quienes son Vladimir Villalba, Hernando Díaz Candia y Claudia Madrid. Vladimir Villalba es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal de esta misma casa de estudio. A su vez, es egresado del programa de gerencia para abogados del Instituto de Estudios Avanzados en Administración y cuenta con un LLM de la Universidad de Tulane. Hernando Díaz Candia es abogado cum laude egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Obtuvo maestría en leyes en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos de América y es doctorado en ciencias mención derecho por la Universidad Central de Venezuela. Finalmente, pero no menos importante, la doctora Claudia Madrid es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, magíster Scientarium en Derecho Internacional Privado y Comparado y doctora en Ciencias Mención Derecho, todas de la misma casa de estudio. De acuerdo al Reglamento General de SITMA, a continuación les recordamos las reglas de las audiencias. Cada equipo podrá intervenir en un total de 3 oportunidades y deberán presentarse en cada intervención que realicen, omitiendo siempre la universidad a la que pertenecen y resaltando siempre el número que se les fue otorgado por el comité organizador en su momento. Para la presentación de sus alegatos iniciales tendrán 15 minutos, tanto la parte demandante como la parte demandada. Para ejercer su derecho a réplica y dúplica respectivamente tendrán 10 minutos. Y para contestar las preguntas del tribunal es que una vez habiendo finalizado el derecho de dúplica de la parte demandada, iniciará entonces la ronda de preguntas que el tribunal arbitral quiera formularles. Asimismo, les recordamos que no serán aceptadas preguntas entre los equipos, solo podrán intervenir 2 miembros del equipo por fase de audiencia, es decir, 2 personas para presentar los alegatos iniciales, 2 por réplica y dúplica y 2 por preguntas. En caso de que deseen tener una presentación de PowerPoint o cualquier otro material de apoyo, es necesario que soliciten formalmente permiso ante el tribunal arbitral. Al momento de intervenir, recuerden que siempre deben tener encendidas sus cámaras. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario con respecto a la realización de la audiencia. Veo que no. Inician entonces los 15 minutos para los alegatos de la parte demandante. Adelante, equipo 16. Buenos días. Quisiera solicitar a este honorable tribunal arbitral, antes de que demos inicio al conteo del tiempo, que me permitan presentar unas diapositivas. Adelante.
Muy buenos días, estimados miembros de este honorable tribunal arbitral y representación de la parte demandada. Comparecen ante este tribunal los miembros del equipo 16, quienes nos identificamos como ATZ y asociados, Claudio Durán y mi persona, actuando en nombre y representación de Estefanía Fernández como parte demandante en el presente arbitraje. Antes de iniciar, debemos mencionar que nuestra cliente ha interpretado al personaje de Andrómeda, el cual se ha dedicado a luchar contra las fuerzas del mal y defender a la Tierra siempre que se encontraba en problemas. Y la razón por la cual logró salir victoriosa es porque la historia y la justicia siempre estuvieron de su lado. Por esa razón, acudimos ante este tribunal arbitral esperando que la justicia esté nuevamente del lado de nuestra representada, así como lo estuvo del lado del personaje que tan encarecidamente interpretó. Razón por la cual venimos en tiempo y forma de demostrar que, uno, la cláusula prevista en el contrato es válida y el arbitraje es un mecanismo obligatorio para las partes quienes se han sometido voluntariamente a él. El SETCA es el centro competente para conocer del presente caso. La legislación aplicable son los principios UNIDROIT y las obligaciones pactadas contractualmente han generado una legítima expectativa en nuestra representada, la cual se ha visto violentada por las actuaciones de las demandadas, de lo cual se deriva una responsabilidad contractual. Conclusiones a las que estamos seguros llegará este tribunal arbitral una vez escuchados nuestros argumentos. Debemos dar inicio presentando nuestros argumentos de forma y debemos exponer primeramente la validez de la cláusula arbitral. Para ello debemos hacer referencia al lenguaje usado en la cláusula decimonovena, y es que de ello no puede quedar lugar a dudas de que la intención de las partes ha sido que todas las controversias derivadas del presente arbitraje todas las controversias derivadas del contrato fueran resueltas por arbitraje. Y resulta necesario mencionar, con respecto a los requisitos de validez de la cláusula, que el artículo sexto de la Ley Modelo de la CENUTNI establece que el único requisito para la validez de las cláusulas es la escrituralidad, requisito que en este caso se cumple. Y adicionalmente debemos hacer referencia a 4 requisitos de validez sustancial, que son la capacidad de los contratantes, la licitud, la debida determinación de la cláusula y el consentimiento. Requisitos que se cumplen en este caso, ya que los contratantes son capaces, la causa es lícita, ya que estamos en presencia de una demanda por incumplimiento de contrato y daño y perjuicio. Y el objeto es claro, porque se renuncia a la jurisdicción ordinaria y la conducta de las partes demuestra inequívocamente su voluntad de acudir al arbitraje. Luego debemos hacer referencia a la obligatoriedad de la cláusula. Y es que, como se ha mencionado, la redacción de la cláusula no deja lugar a dudas de que sea obligatoria. Y además establece que todas las controversias derivadas del contrato deben ser sometidas al arbitraje. Adicionalmente, debemos hacer referencia a que tanto la doctrina como la ley modelo reconocen que el sometimiento al arbitraje hace que las partes renuncien a hacer valer sus pretensiones ante la jurisdicción ordinaria. Es por ello que no puede haber dudas de que el mecanismo aplicable es definitivamente el arbitraje. Luego debemos hacer referencia a la sede del arbitraje, y es que si bien la cláusula decimonovena establece que la sede del arbitraje será determinada por el SEMCO, la orden de procedimiento número 1 emitida por este tribunal arbitral estableció que tal centro cesó sus funciones en el año 2020. Sin embargo, esto no puede representar para nuestra cliente la indefensión. Es por esa razón que comparecemos ante este tribunal solicitando que establezca la sede en función a que el reglamento del SETCA, el cual es el aplicable al procedimiento que estamos llevando, establece que las partes o en su defecto el tribunal arbitral fijarán la sede del arbitraje. Y solicitamos que la sede sea Venezuela, considerando que el reglamento aplicable es el SETCA y tal centro se encuentra en Venezuela. Y adicionalmente, en función al principio del favor arbitris, debe tomarse en cuenta para la sede un lugar que cuente con una legislación arbitral, cuyo idioma sea el mismo que el establecido en la cláusula y que cuente con jurisprudencia en la materia, requisitos que se cumplen en Venezuela. Y la razón por la cual hacemos mención del reglamento es porque las directrices de la IVA para la redacción de cláusulas arbitrales establecen que el reglamento aplicable al procedimiento debe ser el mismo reglamento del centro en el cual se lleve. Luego debemos hacer referencia al derecho aplicable, y es que la cláusula decimonovena establece que las controversias serán resueltas de Doctora, conformidad con... disculpe, buenos días. Buenos días. Su nombre es su nombre, por favor. Que Ashley, al principio dijo Claudia Durán y mi persona, pero no dijo su nombre. Ashley Pirela, Ok, disculpe. doctora Pirela. Entonces, entendemos que ustedes, ya el punto que está planteado en el memorial de que el arbitraje es deslocalizado o sin sede,
no está, o sea, lo han abandonado en sus planteamientos. Ahora lo que piden es que se fije, no me quedó claro si piden que lo fije el centro o el tribunal. Solicitamos que el tribunal arbitral fije la sede en función a que el reglamento de este centro les otorga la potestad para hacerlo. Pero si la cláusula anterior delegaba ese nombramiento en un centro de arbitraje, no en un tribunal arbitral, no pudiese ser más natural que la sede, en este caso, la designe el CEDCA y no el tribunal. O sea, Bueno, en ¿qué este caso, debería prevalecer? ¿Lo que dice el reglamento CEDCA, lo cual era la intención de las partes en las cláusulas? no, debe prevalecer la intención de las partes en la cláusula. Sin embargo, como ya hemos mencionado, tomando en cuenta que la cláusula establece que quien determinaría la sede es el SEMCO y ese centro ya no existe, entonces debe ser establecida la sede de acuerdo a lo que plantea el reglamento del centro, que es en este Ok, caso que el tribunal arbitral tiene la potestad para fijarlo. gracias. Muchas gracias a usted por su pregunta. Bueno, continuando con el punto siguiente que hace referencia al derecho aplicable, debemos mencionar que, en efecto, la cláusula 19ª establece que el derecho aplicable son principios generales del derecho. Sin embargo, este es un punto que resulta insuficiente porque es muy amplio. Entonces, es por ello que debemos determinar una legislación. Y el artículo 20 de la Ley Modelo de la CENUDMI establece que el tribunal arbitral puede determinar una legislación aplicable a falta de determinación por las partes. Y el reglamento del CEDCA también establece esto. Entonces, en consideración a ello, ya que estamos en presencia de una demanda por incumplimientos de contratos, considera esta representación que resulta idónea la aplicación de los principios UNIDROIT sobre contratos comerciales, ya que contienen disposiciones que son aceptadas universalmente y no hay restricciones para la aplicación de la legislación, ya que en el arbitraje las partes o en su defecto el tribunal arbitral pueden decidir qué legislación aplicar. Luego debemos hacer mención del punto de las medidas cautelares, y es que en el reglamento del CEDCA se prevé la posibilidad de hacer uso de una figura conocida como árbitro de urgencia, Doctora Pirela, que es quien disculpe. resuelve. Sí, adelante. Buenos días, doctora Pirela. Eh, Bueno, Realmente la cláusula decimonovena no determina de manera precisa que sea un hidroide. La cláusula decimonovena lo que establece es que se resolverá el arbitraje de conformidad con los principios generales del derecho. ¿Qué le lleva a usted a pensar que la única fuente o la única texta o el único texto normativo que puede aplicarse con exclusión de cualquier otro es un hidroide y no, por ejemplo, algún tratado internacional que resulte aplicable? Existen otras legislaciones de soft law que permiten posiblemente aplicar las normas al caso. ¿Qué le lleva a usted a determinar de manera tan precisa que se trata de la norma UNIDROIT y no otras? la naturaleza del contrato, ya que como hemos mencionado, estamos en presencia de un contrato mercantil, un contrato entre partes comerciales. Entonces, considerando que los principios UNIDROIT contienen disposiciones que de hecho son aceptadas universalmente, esta representación considera que lo idóneo es que se aplique tales principios, en caso de ¿Por que qué? resulten insuficientes los principios generales del derecho. Ok, pero ¿por qué no, por ejemplo, un tratado internacional como la Convención de Viena de 1980, por ejemplo? Si es que fuera aplicable. Esta representación no considera que la Convención de Viena sea aplicable al presente caso. En todo caso, las disposiciones contenidas en los principios UNIDROIT están más relacionadas con la materia que se está llevando. Ok. Sí, pero yo quería también entender ese punto del doctor Villalba que es muy importante. Pareciera que ustedes están equiparando principios generales del derecho con principios UNIDROIT. Más allá de que discutamos si esos principios, qué fuerza vinculante pueden tener, si actúan como un código o simplemente sistematizan costumbres y lex mercatoria y otras cosas, o sea, cómo derivan su fuerza en derecho. Pero pareciera que ustedes están equiparando principios generales del derecho igual principios UNIDROIT. Y no hay ninguna otra fuente que podamos tener en consideración como base de principios generales del derecho. El doctor Villalba le dijo un ejemplo de
tratados internacionales, pero la lex mercatoria, si es que se separan algo de los principios UNIDROIT, ustedes dicen solamente usen los principios UNIDROIT como un código y apliquen eso y solo eso, pareciera ser el argumento. No decimos que está incorrecto, simplemente queremos entenderlo. La intención de esta representación no es que se apliquen únicamente los principios UNIDROIT, porque si hemos establecido que definitivamente debe prevalecer la voluntad de las partes y las partes han establecido que deben aplicarse los principios generales del derecho, la intención de esta representación es que, como sabemos que los principios generales del derecho son un punto demasiado amplio y que en algunas ocasiones puede resultar insuficiente, entonces se apliquen los principios UNIDROIT cuando estos resulten insuficientes. Y además, los principios UNIDROIT consideramos que orientan mejor la práctica del arbitraje. Pero pareciera que hubiese sido más fácil para las partes entonces decir en la cláusula que el arbitraje se regirá por los principios UNIDROIT. Y no lo hicieron. Pero bueno, en Es todo caso, su posición nos queda clara y le agradecemos la respuesta. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, continuando con el punto de las medidas cautelares, debemos establecer que definitivamente el reglamento del SEDCA establece que puede hacerse uso de una figura denominada árbitro de urgencia para resolver sobre las medidas cautelares que hayan sido solicitadas con carácter de urgencia. En este caso, nosotros nos fundamentamos en el requisito del fumus boni iuris para solicitar la medida, ya que la cláusula sexta del contrato establece que entre los conceptos de pago se encuentra el 5% de la cesión de derechos y el 10% de las ganancias brutas, que son conceptos que no se han efectuado al día de hoy a nuestra representada. Y adicionalmente, nuestra representada solicitó el pago de 60 millones de dólares en base a las expectativas del proyecto, monto al cual las productoras se negaron a pagar, lo cual definitivamente ha generado un daño en nuestra representada. Adicionalmente, nos fundamentamos en el requisito del periculum in mora, ya que, como hemos mencionado, los demandados se encuentran en mora del pago de estas obligaciones establecidas contractualmente, razón por la cual hemos tenido que llegar al presente arbitraje para garantizar los derechos que tiene nuestra representada y que les otorga el contrato. Y existe una presunción o un riesgo por parte de nuestra representada de que ante un laudo que les resulte favorable, las demandadas se nieguen a cumplir. Y es por ello que se solicita el embargo preventivo del bien propiedad de Tony, que tiene valor de 60 millones de dólares. Disculpe, doctora Pirela. Acaba de mencionar que existe un riesgo de que las eventuales demandadas perdidosas se nieguen a cumplir. Realmente eso es una presunción, ¿no? No podemos saber si ante un laudo condenatorio vayan o no a cumplir. Lo que sí podemos establecer a los efectos de la medida cautelar es que exista un peligro de mora, es decir, que eventualmente la parte perdidosa o la parte condenada en el laudo no tenga cómo cumplir, es decir, no tenga solvencia suficiente. ¿Cómo vincula usted los dos conceptos, el de querer cumplir o el de no poder cumplir en este caso? Bueno, en este caso debemos tomar en cuenta que las demandadas definitivamente están en una postura en la cual no quieren cumplir, porque no lo han hecho. Si ellas hubieran tenido la intención de cumplir, entonces no habríamos tenido la necesidad de llegar al presente procedimiento, ya que en todo caso no estaríamos reclamando los montos que se le adeudan y que se encuentran establecidos en el contrato en favor de nuestro representado. Sí, pero eso no es objeto de discusión en el ámbito de las medidas cautelares. Lo que debe probarse es el peligro de incumplimiento, pero no por voluntad de las partes. Pues eso sería un desacato a la decisión arbitral al final. Lo que debe demostrarse es que tienen un peligro de insolvencia y de que hay una presunción de buen derecho. Yo diría que habría que precisar un poquito la idea hacia ese lado, ¿no? En el sentido de que lo que debe estudiarse a los efectos de la solicitud de la medida cautelar es el peligro de cumplimiento por incapacidad económica, no por voluntad, ¿sí? ¿Está de acuerdo Muchas o no te gracias. parece? Sí. En realidad no estamos de acuerdo con esa postura, ya que, como lo hemos establecido, consideramos que algo que debe tomar en cuenta este tribunal para declarar la procedencia de las medidas cautelares es precisamente la postura que han tomado las demandadas y que siguen tomando hasta el día de hoy con respecto al pago de esos conceptos establecidos contractualmente. Porque a pesar de que las productoras quizá no tengan
no tengan riesgos económicos o no tengan la imposibilidad económica de pagar esos montos, no lo han hecho. Entonces, ¿cómo quedan los derechos de nuestra representada si las demandadas al día de hoy se siguen negando a pagar esos conceptos y el día de mañana, cuando se dicte el laudo, no sabemos si van a seguir en esa misma postura? Es por esa razón que se solicita la medida cautelar, precisamente para garantizar la ejecución del futuro laudo. Ok, muy bien, pero ese argumento va más a la parte como elemento, no como criterio absoluto para justificar el fomus boni iuris. Es decir, la reticencia al cumplimiento pudiera ser una parte de ese razonamiento en nuestro criterio, mi criterio personal. Sin embargo, bueno, me doy por contestado y puede seguir adelante. Ok, el siguiente punto del que debemos tratar es la improcedencia de la ejecución. Y es que nuestra contraparte ha solicitado la recusación del secretario del tribunal arbitral por una presunta relación existente entre tal secretario con la asistente de nuestra representada. Sin embargo, debemos recordar que el reglamento del SETCA establece que las funciones del secretario son únicamente administrativas y no jurisdiccionales. Es decir, el secretario no va a decidir sobre el fondo de la controversia. Y adicionalmente se establece que la recusación aplica únicamente a los árbitros, razón por la cual la contraparte no puede solicitar la recusación del secretario, porque no es el mecanismo aplicable. Y adicionalmente tenemos que mencionar que Benito Ocasio ya ha dado su manifestación de imparcialidad e independencia, por lo cual la contraparte realmente no tiene fundamentos para solicitar la recusación cuando ni siquiera es el mecanismo que debería solicitar. Luego debemos proceder a explicar nuestros argumentos del fondo, iniciando con que nuestra demandada ha recorrido un camino a través del cumplimiento del contrato, camino que la ha llevado a un incumplimiento por parte de las demandadas. Entonces, como primer punto, debemos mencionar el monto de 10% de ganancias brutas que ya hemos mencionado anteriormente, que se le prometió a nuestra representada y que fue determinante para poder aceptar la propuesta de participar en la película. Monto que al día de hoy no se ha pagado, incluyendo el monto que también se encuentra en la cláusula sexta, que es el 5% de la cesión de derechos, que tampoco se ha pagado. De los conceptos que se prometieron o se pactaron contractualmente, el único pago que recibió nuestra representada fue el pago de los 5 millones de dólares correspondientes a su salario y los otros montos siguen sin pagarse. Razón por la cual, por concepto de ese 5% de la cesión de derechos, el monto asciende a $250,000 y es un monto que ha sido calculado por esta representación en el memorial de demanda que ha presentado a este tribunal y pueden encontrar tal cálculo en el anexo A. Luego debemos hacer referencia al punto relacionado a las ganancias brutas, de las cuales ya hemos hablado, y es que para aclarar un poco el panorama, la doctrina ha reconocido que las ganancias brutas no pueden solo incluir, o no puede decirse que solo incluyen las ganancias obtenidas en taquilla, sino que deben incluirse otros conceptos como films caseros, las reproducciones que haya tenido en televisión y cualquier otro derecho accesorio que haya permitido generar ganancias de esa producción. Razón por la cual debe tomarse en cuenta que los servicios de streaming también forman parte de las ganancias brutas, y es así como debe considerarlo este tribunal. Inicialmente se estimó que la película iba a producir unos 600 millones de dólares, pero las actuaciones de la parte demandante no permitieron que eso sucediera, debido a las condiciones en las que provocó que se diera el estreno y a su negativo de reestrenar la película cuando tuvo una oportunidad. Y somos conscientes de que luego de que la segunda ola de la pandemia llegó, la misma empresa que hizo la estimación de 600 millones de dólares hizo una estimación de 400 millones de dólares en función a las condiciones de la pandemia y en función a que se había tomado la decisión de no estrenar la película en el mercado chino. Debemos hacer luego referencia a la improcedencia del argumento de la fuerza mayor, y es que nuestra contraparte alega que le es imposible cumplir con su obligación debido a las condiciones en las que se dio el estreno de la película. Sin embargo, no estamos en presencia de una circunstancia que haya sido sobrevenida, ya que al momento de firmar el contrato, ambas partes tenían conocimiento de la pandemia, ya sabían que había un hongo Cordyceps y la OMS ya había emitido su decreto declarando una emergencia sanitaria por el hongo Cordyceps. Y fue en ese contexto en el que se dieron las segundas estimaciones de Tilson de 400 millones de dólares a las que previamente ya hicimos referencia. Luego debemos hacer referencia a la irrelevancia de las sanciones impuestas por Japón a China, ya que nuestra contraparte alega que esto fue determinante para decidir no estrenar la película en tal mercado. Doctora, antes que pase ese tema, que estaba esperando que terminara el anterior.
En su escrito, ustedes plantean una pretensión de que se incluya en ganancias brutas no solo lo que efectivamente se obtuvo por streaming, sino lo que ustedes consideran que se ha debido obtener por streaming. Ese segundo punto, ¿cuál es su base contractual o en algún principio general del derecho? Pareciera, y quiero que me corrija, que están diciendo que las productoras tenían una obligación de buscar la máxima ganancia posible, casi como el, el mejor padre de familia, y no simplemente actuar de una manera razonable y de buena fe. Aquí hay elementos para, en principio, además de que es general que presumimos la buena fe, las productoras hubiesen ganado más si hubiesen realizado más ingresos. Entonces, o sea, ellos no tenían un incentivo para no aumentar los ingresos. De manera que podemos presumir que ellos hicieron lo que parecía razonable en vista de las circunstancias que tuvieron en ese momento. Ustedes nos están presentando un cálculo que entendemos que no puede ser matemático porque es contrafáctico, o sea, no es lo que ocurrió en la realidad, entonces no les podemos pedir certeza matemática, pero tampoco puede ser totalmente especulativo. O sea, ¿cuál es la base primero, de la obligación de haber producido u obtenido más ganancias? Y segundo, ¿cómo llegaron a que ese ha debido ser el monto en la realidad? Simplemente por las conversaciones que hubo en las negociaciones. Muchas gracias por su pregunta. La razón por la cual se hizo esta estimación es debido a que, si bien en el contrato efectivamente se estableció un porcentaje de las ganancias brutas, pero no se estableció que, por ejemplo, las productoras tienen que hacer lo más que puedan para obtener la mayor cantidad de ganancias. El hecho de que... ¿Dónde dice eso el contrato? ¿Ah? ¿Dónde dice eso el contrato? En la cláusula en la cláusula decimonovena en la cláusula sexta, perdón, es donde se establece los conceptos de pago. Y No, yo ahí es entiendo, donde... pero usted me acaba de decir que había una obligación de obtener las mayores ganancias posibles. No, he dicho que en el contrato no se establece que las contrapartes tengan que generar la mayor cantidad de ganancias posible. Sin embargo, ¿a qué quiero hacer referencia con esto? Es que en el contrato se estableció 10% de ganancias brutas. Eso fue todo lo que se pactó en el contrato. Sí. Entonces, es un concepto muy ambiguo que deja abierta la puerta para que puedan tomarse conceptos de ganancias por streaming, incluso ganancias por mercancías, si se quiere. Es un concepto tan amplio que la no delimitación de ese concepto no puede representar para nuestra clienta que no pueda cobrar sus obligaciones. Y la razón por la cual hemos tenido que basarnos en estimaciones para calcular el monto de las ganancias brutas ha sido porque las demandadas tuvieron actuaciones que no permitieron que la película generara lo que debió haber generado. Es decir, ellas tuvieron actuaciones que indiscutiblemente perjudicaron las ganancias que pudo haber obtenido la película. Y sin embargo, a pesar de que hubo ganancias de la Pero película, pero ¿con qué certeza nos pueden decir que si la película se hubiese estrenado en el 2023 o 2022, luego de la pandemia, las ganancias hubiesen sido las que ustedes proponen? O sea, el punto de que se ha debido incluir lo que realmente se obtuvo por streaming, el tribunal lo tiene claro. La pregunta es hacia el segundo punto. ¿Cómo pretenden incluir un cálculo de lo que se hubiese obtenido en taquilla si el estreno hubiese sido posterior? Esa es la parte que el tribunal tiene un poco de duda. ok, la razón por la cual consideramos que este tribunal debe tomar en cuenta las estimaciones es porque, en primer lugar, el perjuicio que se causó a nuestros representados fue causado por las demandadas. Y en segundo lugar, estamos hablando de una franquicia que ha generado muchísimas ganancias en otros estrenos. Es una franquicia que es muy grande y que las otras películas han generado cantidades enormes de dinero. Entonces, en nuestra representada se creó la legítima expectativa de que esta película iba a generar de igual manera grandes cantidades de dinero. Definitivamente la pandemia tuvo incidencia en las ganancias las ganancias que se iban a obtener de la película. Sin embargo, las estimaciones que se hicieron
ya con la pandemia y ya teniendo en conocimiento que no se iba a estrenar el mercado chino, seguían siendo ganancias con montos de dinero bastante elevados. Es por eso que nuestras representantes seguían teniendo la legítima expectativa de cobrar ciertas cantidades de dinero, legítima expectativa que se ha visto afectada por actuaciones de las demandadas. Gracias. Muchas gracias a usted por su pregunta. Bueno, Permiso, con parte demandante, le quedan 3 minutos. Gracias. Con respecto a las sanciones impuestas de Japón a China, como ya hemos hecho referencia a ello, el mercado chino es uno de los mercados cinematográficos más grandes a nivel mundial. Y las demandadas tomaron la decisión de no publicar en este país debido a sanciones impuestas por Japón. Sin embargo, las sanciones que impuso Japón a China no impiden que se reproduzca material cinematográfico en el país. Y realmente las demandadas no tenían impedimento alguno para decidir no estrenar en Japón a China. Fue una decisión completamente unilateral que ellos tomaron y que perjudicó las ganancias que se iban a obtener del film. Y aunado a ello, cuando se tuvo la posibilidad de reestrenar las películas, las demandadas decidieron no hacerlo. Y en esa oportunidad, las restricciones de la segunda ola de Cordyceps ya se habían levantado. Y para finalizar, vamos a presentar nuestro petitorio. Y en consideración a todo lo que hemos expuesto anteriormente, solicitamos a este tribunal que se declare competente para conocer de la presente causa, declare como sede del arbitraje la República Bolivariana de Venezuela y declare como derecho aplicable para el fondo de la controversia los principios UNIDROIT, declare procedente la medida cautelar solicitada por nuestra representada, condene a las demandadas al pago de $250.000 por el concepto de la cesión de derechos que está establecido en la cláusula sexta del contrato y condena a las demandadas al pago de $60 millones como concepto de las ganancias brutas. Subsidiariamente, solicitamos a este tribunal que en caso de que no resulte procedente la condena por los $60 millones, condene a las demandadas al pago de $48 millones por concepto de 10% de las ganancias brutas. Y finalmente, solicitamos a este tribunal arbitral que condene a las demandadas al pago de las costas procesales derivadas del presente arbitraje. Muchas gracias. Entiendo que finalizó su exposición, equipo 16. Inician entonces los 15 minutos para argumentos base de la parte demandada. Adelante, parte demandada. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero confirmar que me escuchan. Sí, lo escuchamos. Excelente. Antes de comenzar, me gustaría solicitar a este distinguido tribunal arbitral que me concedan el permiso para presentar unas diapositivas. ¿Eso Adelante. está bien? Muchas gracias. Mucho les habría agradecer si me confirma cuando puedan ver la pantalla. Podemos ver la pantalla. Buenísimo. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Raúl Ruiz y acudo junto con mi co-representante Aranza Jurado a representar los intereses de Choy Animations Limited y Tony Entertainment Co. en este presente procedimiento arbitral, conjuntamente en representación del equipo número 11. El orden de nuestra argumentación será el siguiente. En primer lugar, haremos unas breves consideraciones y clarificaciones sobre los hechos que es importante manejar a la hora de entender la veracidad de este caso. En segundo lugar, presentaremos nuestras consideraciones en relación con la jurisdicción de este tribunal arbitral. En tercer lugar, expondremos nuestros argumentos del fondo. En cuarto lugar, haremos nuestras consideraciones sobre la medida cautelar. En quinto lugar, expondremos sobre la situación del secretario del tribunal arbitral. Y en sexto lugar, realizaremos nuestro petitorio. Así pues, es importante entender dos hechos vitales para este caso. Y es la línea de hechos o la línea de tiempo que se aplica al contrato y que verdaderamente estuvo presente y vigente a la hora de los hechos desarrollados sobre el marco del contrato objeto de la controversia. En el año 2019, para agosto del 2019, ya se había dictado una pandemia y ya las partes se encontraban negociando. Ciertamente las partes conocían la existencia de la pandemia en el año 2019. Sin embargo, en el año 2020, cuando empieza la vigencia del contrato, se transcurre con el rodaje se realiza, en el 2021 seguimos en pandemia, se sigue realizando el rodaje, en el 2022 se levanta la pandemia en un primer momento. En el mes de marzo se levantan esas primeras medidas de pandemia
y hay un espacio de tiempo en el cual se normaliza la situación mundial de salubridad. Ese espacio de tiempo se ve interrumpido otra vez en mayo. Y justamente en el espacio de tiempo donde la situación era normal, nuestra representada empezó a planificar la publicación de la película. Es en el mes de mayo donde en definitiva se produce una segunda ola de la pandemia y ocurre el hecho sobrevenido que justifica la fuerza mayor que vamos a exponer más adelante. Con eso aclarado, queremos convenir en los siguientes puntos en relación con la jurisdicción de este tribunal arbitral. En primer lugar, nosotros convenimos en que la cláusula arbitral es válida y por tanto este tribunal arbitral tiene competencia para conocer de la presentación. En segundo lugar, convenimos en que el derecho aplicable son los principios UNIDROIT, en virtud de que las partes decidieron apegarse a los principios generales del derecho y que el tercer párrafo del preámbulo de los principios UNIDROIT incluye una previsión o referencia expresa a los principios generales del derecho, cosa que ha sido ratificada por jurisprudencia. En tercer lugar, queremos ratificar y convenir en que Tony Entertainment Co. se encuentra vinculada al presente procedimiento arbitral. Sin embargo, es importante esclarecer lo siguiente. Tony Plus es una empresa con personalidad jurídica separada de Tony Entertainment Co., por lo que no se encuentra vinculada a este presente procedimiento arbitral. Ya, doctor En Ruiz, definitiva, entonces, disculpe, para diga, entender entonces, ustedes pareciera que están de acuerdo con la posición de la demandante en que la única fuente de derecho que podemos tomar en cuenta, que el tribunal puede tomar en cuenta son los principios UNIDROIT. O sea, es un equivalente, principios generales igual principios UNIDROIT, y no podemos ver otras posibles fuentes de principios generales del derecho. en efecto, doctor Díaz Candia, muchas gracias por su pregunta. Lo que nosotros afirmamos es que las partes, de conformidad con el principio de autonomía y la voluntad real de las partes, decidieron que fueran los principios UNIDROIT al referirse a los principios generales del derecho. Y la misma pregunta o consideración, si esa era la intención de las partes, hubiese sido más fácil decir en la cláusula que el arbitraje se regirá o la ley sustantiva aplicable serán los principios UNIDROIT, y no lo hicieron. Pero he entendido el punto. Gracias. En ese mismo sentido, nosotros queremos esclarecer que la empresa de streaming, Tony Plus, no se encuentra vinculada al presente procedimiento arbitral y que las partes demandantes han fallado en demostrar por qué Tony Plus se encuentra vinculada a este procedimiento arbitral y por qué el tribunal arbitral puede exigir conceptos u obligaciones sobre Tony Plus. En definitiva, las partes de este procedimiento son Joy Animations Limited y Tony Entertainment Co. Tony Plus no tiene nada que ver con el presente procedimiento arbitral en vista de que no se vinculó por su voluntad al mismo. Ahora bien, también queremos esclarecer y ratificar y dejar por sentado antes de un arbitral que este arbitraje es deslocalizado. Desde un principio, las partes pactaron en la cláusula que da la competencia a este tribunal arbitral para decir, Perdón que lo interrumpa de nuevo. Entonces, ese argumento usted lo está planteando en nombre de que no es parte del procedimiento, que no está vinculado por la cláusula, en nombre de Tony Plus. ¿Hay algún representante de Tony Plus en este arbitraje? nosotros ejercemos la representación de Tony Plus en vista de no querer causar su indefensión. Ok, gracias. En ese mismo sentido, nosotros queremos dejar en claro que este arbitraje es deslocalizado y que las partes pactaron en un primer momento que el arbitraje sería deslocalizado. Ahora bien, las partes también pactaron la posibilidad de que se podría fijar una sede. Lo que nosotros queremos afirmar es que la fijación de la sede solo debe hacerse a los efectos de la continuidad del arbitraje, pues como la doctrina lo ha identificado, la doctrina de la deslocalización del arbitraje ha traído consigo distintos problemas que tienen que ver con la necesidad de aplicar el derecho de la sede en algún momento para poder darle continuidad al arbitraje y para que el arbitraje sobreviva. Ese caso, por ejemplo, es el de las medidas cautelares. Pues para poder determinar los requisitos de procedencia de las cautelares es necesario aplicar un derecho que vaya más allá de la ley procedimental a la que las partes convinieron, que es el reglamento del CET. Por eso nosotros queremos afianzar nuestra postura y decir, el arbitraje es localizado y este tribunal arbitral debe entender eso a los efectos del fondo del caso y también de la forma. Sin embargo, para poder dar continuidad al arbitraje, este tribunal arbitral debe entender que se fijará una sede solo y solo si la continuidad del arbitraje depende de ello, como es en el caso de las cautelares. ¿Y Con eso esclarecido, dónde en la cláusula podemos deducir esa intención de deslocalización en el texto de la cláusula? el texto de la cláusula establece claramente, doctor Díaz Candia, si me permite usted, déjeme Claro, esa es la idea. consultar.
En la cláusula 19ª, donde se establece la cláusula de resolución de controversias, se establece claramente lo siguiente. Cualquier controversia que guarde relación directa o indirecta con este contrato será resuelta mediante arbitraje de derecho de conformidad con los principios generales del derecho en idioma castellano, aplicando el reglamento de conciliación y arbitraje del CETCA por 3 árbitros nombrados conforme a este reglamento. Los árbitros podrán dictar medidas cautelares, inclusive antes que quede constituido el tribunal arbitral que conocerá el fondo de la controversia. El laudo será motivado, la sede del arbitraje será determinada por el centro empresarial que ya no existe. Asimismo, las Pero partes de conformidad pero no pareciera que será es un imperativo, no una facultad. O sea, ¿dónde en el texto de la cláusula podemos inferir que hay o que debía haber un arbitraje sin sede? Porque dice, hay una sede, lo que yo leo en principio del texto de la cláusula, y estamos abiertos a que nos convenza que no es así, que hay una sede y dice quién la fijará, pero no, al menos prima facie no se desprende del texto de la cláusula que no hay sede. Como le iba comentando, doctor Díaz Candia, el apartado infine en la cláusula establece que las partes han acordado que se encuentra deslocalizado. Ahora bien, lo que ¿Me puede nosotros leer queremos esa parte? establecer, sí, claro, cómo no. Asimismo, las partes de conformidad con el criterio de la nacionalidad del arbitraje acuerdan que el mismo se encuentra deslocalizado. Okay. Lo que Gracias. nosotros establecemos en relación con esta última parte y nuestro alegato de que el arbitraje no tiene sede por encontrarse deslocalizado es lo siguiente. La doctrina de la deslocalización ha reconocido que cuando las partes deciden deslocalizar el arbitraje, específicamente están decidiendo huir o escapar de la aplicación del derecho de una sede. Esto ha sido afirmado por Margaret Moses en su libro The Principles of International Arbitration. Ahora bien, la misma doctora Moses ha reconocido que con la deslocalización del arbitraje viene un problema mayor, que es el caso en el cual es necesario aplicar el derecho a alguna sede a los fines de darle continuidad al arbitraje. Nosotros lo que queremos decir es que, si bien las partes pactaron la deslocalización, eso no es incompatible con que se fije una sede a los solos efectos de darle continuidad al arbitraje. Y por eso reiteramos en que este arbitraje debe conducirse de manera deslocalizada, sin vinculación a ninguna sede, porque solo será fijada la sede y solo se determinará la sede a los solos efectos de fijar los efectos de necesidad del arbitraje. Es decir, la medida cautelar, en este caso, requiere la aplicación del derecho de una sede para poder darle sustento y continuidad. Y por eso es que se hace necesaria la sede. Sin embargo, este arbitraje puede ser perfectamente conducido de manera deslocalizada y sin aplicar el derecho de una sede como las partes lo pactaron inicialmente. O sea, pero entonces, para aplicar el reglamento CETCA en cuanto a las medidas cautelares, ¿hay que seleccionar una sede o simplemente se incorpora el reglamento CETCA a la cláusula? Esta representación, en primer lugar, debe decir que las partes convinieron en que la ley adjetiva aplicable al caso es el reglamento del CETCA, la lex arbitris del reglamento del CETCA. Ahora bien, para aplicar las cautelares o para dictar las cautelares, por un lado, pudiésemos decir que, en efecto, el reglamento del CETCA prevé la facultad o el poder de los tribunales arbitrales de dictar las cautelares. Sin embargo, la potestad de dictar las cautelares puede ser entendida como una potestad jurisdiccional. Y más allá de eso, el fundamento sustantivo que puede darle respaldo a un decreto de medidas cautelares no se encuentra explicado en el reglamento del CETCA. Por lo que el reglamento del CETCA, al ser el reglamento de un centro de arbitraje institucional de Venezuela, se encuentra de alguna forma vinculado con la ley de arbitraje comercial venezolana, que establece en su artículo 26 la posibilidad de que los centros de arbitraje constituyan tribunales arbitrales en los cuales se pueden dictar medidas cautelares. Y por ello es que existe también una vinculación con el Código de Procedimiento Civil venezolano, que establece los requisitos de procedencia de las cautelares. Gracias. Gracias a usted por su pregunta, estimado doctor Díaz Candia. Aprovechamos para pedir a este tribunal arbitral que, en virtud de la economía procesal que pueda asistir a este procedimiento arbitral, fije la sede de este tribunal arbitral y no el centro arbitral. Si bien es cierto que en la cláusula existe una patología, esa patología es subsanable. El centro empresarial dejó de existir por distintas razones que esta representación desconoce. Sin embargo, nosotros afirmamos que esa facultad pasa inherentemente al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje y solicitamos que por economía procesal este tribunal arbitral determine la sede a los efectos de la continuidad del arbitraje como lo hemos expuesto. Así pues, Doctor Ruiz, dígame. buenos días.
¿Por qué vincula usted el principio de economía procesal a la determinación de la sede por el tribunal arbitral? ¿Puede desarrollar ese punto? Sí, claro, cómo no. Muchas gracias por su pregunta, doctor Villalba. Buenos días para usted también. Lo que nosotros queremos decir acá es que nosotros tenemos un procedimiento de arbitraje complejo que debe respetar unos lapsos y, en definitiva, lo que establece la cláusula arbitral es que eso será determinado por un centro de arbitraje, por una institución, no por un tribunal arbitral. Como resaltó el doctor Díaz Candia cuando interpeló a la parte demandante, sería más lógico, natural, pensar que esta facultad o competencia se transfiere directamente al centro empresarial y no al tribunal arbitral. Sin embargo, nosotros queremos resaltar que en virtud de los tiempos que asisten a este caso y en virtud de la celeridad del proceso, parece más adecuado que este tribunal arbitral decida cuál es la sede, ya que es el que está conociendo la causa y es el que conoce verdaderamente los alegatos de las partes. Bueno, entiendo el argumento, pero ¿por qué tendría que tardarse más la decisión de la sede si la toma el CETCA, en este caso, el centro arbitral, en lugar del tribunal? Bueno, bien es cierto que no existe una prueba de que definitivamente el centro empresarial va a tardar más en dar una decisión sobre la sede que el tribunal arbitral, pero creemos que es mucho más sencillo y menos confuso que el tribunal arbitral tome esa decisión. Ok, está bien. Puede continuar. Prosiguiendo con nuestra argumentación, queremos ser enfáticos en que, en definitiva, hemos convenido en la validez de la cláusula, los principios UNIDROIT son el derecho a aplicarlo al fondo del caso. Nuestra representada, Tony Entertainment Co., se encuentra vinculada al presente procedimiento arbitral, pero Tony Plus no se encuentra vinculada al presente procedimiento arbitral. Y por tanto, parte del alegato de la parte demandante se encuentra sin sustento, en vista de que Tony Plus no puede ser vinculada a este procedimiento arbitral. Ahora bien, nosotros queremos exponer nuestros argumentos de fondo de la siguiente manera. En primer lugar, nuestras representadas se encuentran exoneradas de responsabilidad civil por lo que se establece en el contrato. En el contrato se establece una cesión de derechos y también una exoneración de responsabilidad, tal cual como se establece en la cláusula 7, 8 y 9 respectivamente del contrato objeto de la controversia. Y en segundo lugar, en el supuesto negado de que... Disculpe, doctor Ruiz. Dígame. ¿Me puede precisar en qué parte está la exoneración de responsabilidad dentro de esas tres cláusulas? Con ¿O mucho en gusto, alguna de las tres cláusulas? con muchísimo gusto. Dijo séptima, octava y novena. Exactamente. La séptima y la séptima y octava, doctor Villalba, usted verá que regulan la cesión de derechos. Y la novena cláusula establece en el primer párrafo, las productoras no adquieren compromiso en la película en la que participa la actriz, a su periodicidad o al horario en alguna circunstancia especial que pueda suponer la modificación de la periodicidad o el horario en que debía ser emitida la película. Esa cláusula debe ser entendida como una cláusula de exoneración de responsabilidad. Bueno, un punto interpretativo, pero es válido, está bien. Muchas Habla gracias, de doctor Villalba. horarios y periodicidad en que puede realizarse. Pero bueno, es un punto que puedes desarrollar quizás más al fondo. Sigue adelante. Siguiendo con nuestra argumentación, en el supuesto negado de que este tribunal no reconozca la exoneración de responsabilidad convencional y la cesión de derechos pactadas en el contrato como argumento suficiente para librar a nuestra representada de los argumentos y los alegatos y las pretensiones que reclama la parte demandante, existen causas de fuerza mayor que son hechos sobrevenidos suficientes que prueban la justificación y exoneración de responsabilidad de nuestra representada. En ese mismo sentido, como hemos venido explicando, la cesión de derechos prevista en la cláusula 6 y siguiente establece claramente que Estefanía Fernández ha cedido sus derechos morales e intelectuales a nuestra representada, lo que es, en primer lugar, la base para que nuestra representada tenga una libertad de publicar la película como, cuándo, dónde y con quien quiera. En segundo lugar, la cláusula novena, como hemos afirmado, establece una liberación de compromisos. Esa liberación de compromisos, si bien es cierto que, como lo destacó el doctor Villalba, en un primer lugar podría entenderse con cierta especificidad a los horarios, a la emisión, establece en la última parte, así como alguna circunstancia especial que pueda suponer la modificación de la periodicidad o el horario en que debía ser emitida la película. Por lo cual, se establece claramente que nuestra representada no asumió compromiso alguno con Estefanía Fernández de cara a las condiciones en las cuales debía ser publicada la película. Y sobre todo,
en el contrato no se establece una obligación de nuestra representada con Estefanía Fernández de publicar la película en las condiciones que ella quisiera o que ella decidiera. Es decir, del texto del contrato queda claro y se desprende que nuestra representada tenía el control, y siempre lo tuvo, porque así las partes lo acordaron, de publicar la película en las condiciones y términos que quisiera. Nuestra representada no tenía obligación alguna con Estefanía Fernández de publicar la película en las condiciones que ella solicitara o que ella considerara más convenientes. Lo cual nos hace pasar a nuestro segundo argumento. Y esa discreción que entendemos se establece en el contrato debería ser combinada al menos con un principio de buena fe o no tenía limitación alguna. Entendemos que no estaban vinculados por las instrucciones de la actriz Estefanía, pero no podría deducirse del principio de buena fe una obligación de al menos oírla, tomarla en cuenta y que la discreción no le daba facultad a su representada para simplemente no buscar aumentar ganancias. Muchas gracias por su pregunta, doctor Díaz Candia. Ciertamente, en el derecho aplicable al caso se establece la necesidad de vincular las conductas de las partes a la lealtad negocial y a la buena fe. Y de hecho, nuestra representada actúa en buena fe y en la mejor de las diligencias posibles. Esto queda demostrado porque en los hechos del caso se establece claramente que cuando Estefanía solicitó a nuestra representada que postergara el estreno de la película, nuestra representada en efecto lo postergó. Nuestra representada intentó negociar no solo con Estefanía Fernández, sino con todo el reparto. Nuestra representada en todo momento realizó la mejor diligencia posible y cumplió con el mejor de los deberes de padre de familia que tenía. Pues en definitiva, nuestra representada intentó conseguir la mejor de las situaciones. Sin embargo, existe una fuerza mayor, como vamos a explicar, y posibilitó a nuestra representada de cumplir con una situación en la cual Estefanía Fernández no se viera tan afectada como ella piensa que se vio. Gracias. Gracias a usted por su pregunta. Como hemos venido estableciendo, existe elementos de fuerza mayor que este tribunal debe tomar en consideración, pues de conformidad con el artículo 7.1.7 de los principios UNIDROIT, estos elementos exoneran de responsabilidad a nuestra representada. Estos elementos son la segunda ola del hongo Cordyceps, que estableció la imposición de medidas restrictivas por una segunda vez, y como hemos explicado, en la línea de hechos del caso nos deja en claro que nuestra representada no pudo haber previsto esta segunda ola, no se pudo haber resistido a esta segunda ola y sobre todo se encontraba fuera del control de ella. Y luego el hecho del príncipe, que constituye la imposición de medidas restrictivas de Japón hacia China. Queremos ser claros con esto porque la parte demandante ha establecido que nosotros no teníamos ninguna obligación. Sin embargo, lo que no estableció es que Shoei Animations y Tony Entertainment Co. comparten una relación de alianza comercial que está fijada por un contrato de alianza comercial. En ese sentido, Shoei Animations es una empresa que se encuentra domiciliada en Japón, y al encontrarse domiciliada en Japón, Shoei debe cumplir con las medidas impuestas por Japón. De manera que, como Shoei y Tony se encuentran vinculadas por un contrato, esta obligación también se extiende a Tony, porque las dos están actuando conjuntamente. Y este hecho del príncipe exonera de responsabilidad también a nuestra representada, así como en efecto lo hace la segunda ola de Cordyceps, que era completamente imprevisible e irresistible. Finalmente, quiero ceder la palabra a mi correpresentante, Arantxa Jurado. Gracias. En primer lugar, buenos días. Mi nombre pues es Arantxa Jurado y seguiré con el hilo argumentativo que estaba llevando mi compañero correpresentante Raúl Ruiz. En ese Permiso, sentido, le quedan 3 minutos. muchísimas gracias. Es importante aclarar algunos elementos sobre la medida cautelar. Y es que esta se encuentra afectada por un decaimiento del objeto, lo que quiere decir, pues, en resumidas cuentas, que el objeto por el cual el laudo arbitral fue proferido ya no se encuentra en vigencia, porque nuestra representada se encontraba en una potencial situación de insolvencia hace un año. Y, de todas formas, la parte demandada ha fallado en probar por qué nuestras representadas se encuentran en una situación de insolvencia en la actualidad. Por lo que, en definitiva, sencillamente el objeto de esta medida cautelar decayó, pues después de traspasar los obstáculos financieros propios de la coyuntura en la que se encontraba pues, el mundo producto de esta pandemia por el hongo Cordyceps, ha logrado mejorar su situación económica y, por tanto, pues, salir de esa potencial coyuntura económica en la que se encontraba hasta hace un año y no en la actualidad. Ahora,
En efecto, existe una afectación en la presunción de buen derecho que pretende alegar la parte demandante, pues como se ha establecido, nuestras representadas actuaron de conformidad con los derechos contractuales que tenían, incluso cuando las causas pues mayores del contexto afectaron su conducta. Una vez más, y en definitiva con respecto a esto, la medida cautelar decayó, por lo que solicitamos pues muy amablemente a este tribunal arbitral que levante la medida cautelar y declare improcedente la solicitud de reafirmación realizada por la parte demandante respecto a esta. Finalmente, nos queremos referir a la posición del secretario de este tribunal arbitral. El señor Ocasio Benítez bien firmó un compromiso de imparcialidad entregado por este Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje. Y en ese compromiso, pues el señor Benítez se comprometió, valga la redundancia, a divulgar cualquier situación que pudiese afectar su independencia e imparcialidad. Ahora, primero, el señor Benítez tiene una relación con la asistente de la parte demandante, y eso es algo que claramente afecta sus deberes de confidencialidad e imparcialidad, pues manchando su compromiso, porque se trata de una relación pública que consta desde hace más de 9 años, y en definitiva, pues por estas causales, el señor Ocasio Benítez debe ser removido de este cargo, separado del cargo de secretario de este tribunal arbitral. Así lo solicitamos, pues, en virtud de los derechos de nuestra representada, pues la permanencia de este secretario simplemente podría violentar o degradar sus derechos, pues, en riesgo en la presente causa. Y pues ya para concluir en vista del corto tiempo, procederemos con el petitorio ante este tribunal arbitral. Y en primer lugar, pues nosotros, como ya destacamos anteriormente, queremos convenir en que este tribunal tiene jurisdicción. Además, Tony Interjemen & Co. se obligó por sus propios actos y el derecho aplicable, en efecto, son los principios UNIDROIT. En segundo lugar, queremos solicitar muy respetuosamente que se reconozca que nuestras representadas actuaron de conformidad con los derechos derivados del contrato en cuestión y que, de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, Estefanía Fernández se obligó y accedió a los términos y condiciones descritas en las cláusulas pues ya mencionadas del contrato, en plena situación siempre de igualdad y justicia, por los que nuestras representadas no se encuentran en incumplimiento o en conducta lesiva alguna, como lo han alegado anteriormente. En virtud de lo anterior, también en el supuesto negado de que así no consideren los argumentos sobre los derechos contractuales, queremos solicitar a este tribunal arbitral que declare improcedente la pretensión de la parte demandada sobre el pago por resarcimiento de $60 millones, pues la causa mayor afectó la conducta de nuestra representada respecto a esto. Además, queremos solicitar a este tribunal arbitral que declare improcedente la pretensión de incluir los montos recaudados a través de Tony Plus dentro del 10% de la recaudación bruta pagadera a Estefanía Fernández. Y por último, nos gustaría solicitar a este tribunal arbitral que declare la improcedencia y levante la medida cautelar por decaimiento del objeto, así como que remueve o separe al señor Ocasio Benítez como secretario de este tribunal arbitral. Muchísimas gracias. Entiendo que finalizó su exposición. En efecto. Sí, una Muchísimas- pregunta antes de pasar Adelante. al tema general. Con respecto a ese punto concreto que mencionó al final, el demandante, o la demandante, perdón, con respecto a su pretensión económica del streaming, nos dice que eso debe ser incluido como ganancias brutas y además que un monto mayor por taquilla que se hubiese producido si las productoras hubiesen manejado diferente el estreno en cuanto a su tiempo. La segunda parte no la tocaron, que quisiera que nos expliquen brevemente cuál es su posición con eso, muy brevemente, para no darles una ventaja de extenderse más allá de los 15 minutos. Pero con respecto a lo que sí se obtuvo por streaming, ahí nada beneficia a su representada. Entendemos que Tony Plus es quien opera el streaming y es quien cobra directamente a los usuarios, pero las productoras deben haber recibido algo por el streaming. ¿Y por qué tenemos que excluir de las ganancias brutas de las productoras lo que le entra a Tony Plus? Porque de alguna forma, si las productoras no entregaran esa película al Tony Plus, si no hay un beneficio para las productoras, asumimos. Entonces, si me puede tocar esos dos puntos, ¿por qué en concreto tenemos que excluir lo que entró por streaming a través de Tony Plus y no incluir, por qué no debemos incluir eso y por qué no tampoco debemos incluir lo que se dejó de percibir en taquilla por sus decisiones?
muy brevemente, por favor. Perfecto, muchas gracias. Rápidamente quisiera destacar que en todo caso, pues la pretensión formulada por la parte demandante con respecto a los 60 millones de dólares se basa pues en una estimación que se dio en un momento previo a las circunstancias de cambio de la pandemia, es decir, a esa segunda ola del hongo Cordyceps, por lo que en todo caso, pues ahí evidentemente ya hay una deformación con respecto a lo que podría obtenerse en situaciones de normalidad o incluso en la posible situación de ese momento en el que se realizó la estimación y no, por ejemplo, en una correspondiente a una segunda ola o incluso en un momento de levantamiento de la pandemia, que pues era evidentemente difícil de identificar para todas las partes involucradas en cuanto a una situación que pues no tenía precedente o digamos alguna guía de buenas prácticas que pudiera tomar alguna de las partes en cuestión para tratar de predecir qué era lo que podía pasar al respecto. En todo caso, como ya nos hemos referido anteriormente, Tony Plus es en sí mismo una persona, es una persona jurídica con personalidad jurídica pues separada a nuestras representadas, tanto Toei Animations como Toei Entertainment Co., por lo que en todo caso ya ahí pues hay una distinción importante en términos de la recepción de las ganancias directamente con respecto a esta distribución de la película. Y en segunda instancia, con respecto al por qué pues no extender este monto del 10% de la recaudación a las ganancias recibidas con motivo de la reproducción en Tony Plus, es porque no se desprende en todo caso como uno de los elementos que debe estar dentro de ese 10%, su lanzamiento en plataformas de streaming y de hecho en la sesión de derechos que realizó Estefanía Fernández pues a nuestra representada, consta que es parte de ese derecho que tenían a distribuirla en la, digamos de la manera que así consideran pertinente con respecto a pues el análisis de lo que se tenía a disposición en ese momento. Pero su representada, no Tony Plus, su representada en concreto, entendemos el argumento de la separación corporativa. ¿Su representada recibió o no ganancias productos del streaming? Doctor Díaz Candia, si me permite responder Sí, yo por esta pregunta supuesto. que expuso a fondo. Gracias por su pregunta, verdaderamente es interesante dilucidar eso, así como también es interesante dilucidar que la parte Pero, demandante no señaló, brevemente le repito, doctor Ruiz, por favor. lo haré muy breve, la parte demandante no señaló específicamente cuáles son los ingresos que deben estar representados. Y sobre todo, existe una situación en la cual, como hemos afirmado, no se extiende la cláusula. La representación de la parte demandante pretende obtener una indemnización, primero, sobre una llamada gestión que perjudicó a su representada. Sin embargo, como hemos afirmado, Estefanía Fernández se sometió a los riesgos. No, ese Estefanía punto Fernández, lo separamos al principio. ok, En concreto a lo realmente recibido por el streaming. ¿Recibió alguna ganancia subrepresentada por ese streaming? esta representación afirma y se sostiene en que en los hechos del caso no se desprende que nuestra representada haya recibido beneficio alguno. Por tanto, en definitiva, no podemos afirmar que hayamos recibido beneficio alguno y que exista un monto al cual la representación de la parte demandante pueda exigir. Gracias. Damos inicio entonces a los 10 minutos de derecho a réplica ejercidos primero por la parte demandante. Adelante, equipo 16. Muchísimas gracias. En un primer momento les comentará, me presento, Claudia Durán, miembro del equipo número 16, ATZ y Asociados. Y para dar inicio a los argumentos de réplica, debemos tomar en consideración un aspecto muy importante, y lo resaltaba mi colega, y es que con respecto a la medida cautelar y los riesgos y las dudas que nacen en nuestra representada con respecto a los argumentos que presenta la contraparte de excusarse del pago de sus obligaciones, y cómo es evidente que de las acciones que han derivado de las empresas a lo largo de la ejecución del contrato y posterior al mismo, al hecho de que tuvimos que recurrir a un arbitraje para solicitar el pago de dichas obligaciones, crean en nuestra representada el riesgo de que en efecto se excusen y busquen la manera de evitar realizar el cumplimiento de sus obligaciones. En un segundo momento, también debemos resaltar algo muy importante, y quizás es un aspecto de falta de razonamiento de las partes, ya que en un primer momento hablaron de que no había manera de vincular a Tony Plus al presente arbitraje, ya que lo entendían como empresas separadas de Tony Entertainment. Y luego, cuando el estimado árbitro hacía mención
a la representación mismo, asumieron la representación para evitar una indefensión de Tony Plus con respecto a ello, pero siendo una empresa. ¿Se Me cortó? parece que perdimos la conexión. Vamos a esperar un par de segundos a que restablezcan la conexión. En aras de mantener el tiempo, vamos a entonces iniciar los 10 minutos de derecho a dúplica de la parte demandada. Dígame, Giuseppe. Adelante. Sí, buen día a todos. Justamente me estoy tratando de comunicar con el equipo, pero creo que hubo un problema de electricidad en la universidad. Entonces, obviamente les agradezco la consideración con relación a la distribución otra vez de las oportunidades, pero inmediatamente tenga respuesta, les informo de una vez con relación al equipo. Y muchísimas gracias por la comprensión. Tengo entendido que ya se está conectando una de las representantes del equipo, entonces vamos a reactivar el reloj para su derecho a réplica, perdón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tuvimos algún problema de conectividad? Si pudiera No se preocupe, equipo 16. acerca del Le quedan 8 minutos. Puede continuar su exposición en cuanto tenga Perfecto. internet estable. Ya viendo aclarado. Ok, muchísimas gracias por la consideración y evitaremos que esto se repita nuevamente. Ya habiendo establecido esos elementos y cómo la contraparte decidió no consultar o renegociar las condiciones, ya que se veía en una circunstancia compleja con respecto a la segunda ola del Hongo Cordyceps. Ello en un primer momento. También tenemos que tener en consideración aspectos relacionados a la fuerza mayor, que de acuerdo a lo que alega la contraparte se fundamenta en los principios UNIDROIT, y referido a ello también debemos un elemento fundamental para poder eximirse de responsabilidad en virtud de la fuerza mayor es el ordenal número 3, que es hacer una debida notificación de las partes de la situación, y como consta en los hechos del caso, no existe ninguna notificación expresa de lo mismo como para que las partes como para que la representación de las empresas pueda excusarse de la responsabilidad del pago de tales obligaciones en virtud de que no se realizó la debida notificación del mismo como para utilizarlo como defensa. De igual forma, también debemos traer a colación que la representación de la contraparte hace una interpretación errónea con respecto a la cláusula de la cesión de derechos, ya que la misma fue utilizada para interpretar su obligación de pago, elemento que es totalmente incorrecto porque la cláusula hace referencia a la cesión de derechos, que incluso pudiera haberse hecho mención con respecto a la distribución de la película, pero no en virtud a la obligación que les nace o no de realizar el pago. De igual forma, también hacemos mención a que, como las partes ya han convenido con respecto a la validez de la cláusula arbitral, a la sujeción o a la extensión de la misma, Tony, incluso no siendo firmante, los elementos controvertidos de ahora en adelante debido a tal aceptación son los hechos de condena, y en virtud a que no se realizó el debido procedimiento con respecto a los elementos de fuerza mayor, este tribunal arbitral deberá considerarlo para...
Ok, para continuar con nuestro argumento. Una cuestión, porque excepcionalmente no permitimos que apaguen la cámara para que el audio mejore. Por favor. Ok, disculpe, nos avisa si ya nos pueden escuchar mejor. Si ya las escuchamos mejor, se le está sugiriendo que por favor apaguen el video para que puedan escucharlas mejor en sus argumentos. Ok, muchísimas gracias. Debemos hacer mención que en cuanto a la sede, entiende esta representación que ya no es un hecho controvertido en el presente arbitraje, debido a que la representación de la parte demandada ha aceptado que este tribunal tiene la potestad de decidir en cuanto a la sede, y dado que esta representación fue la única que hizo referencia a una sede determinable como es la República Bolivariana de Venezuela, entonces entendemos que este ya no es un punto que se controvierte. Además de ello, debemos hacer una precisión, y es que con respecto a la deslocalización y a la sede del arbitraje, se trata de dos puntos que son distintos y dos términos que son diferentes, ya que la deslocalización hace referencia a un lugar en el cual se va a llevar el arbitraje. Sin embargo, la sede sí produce efectos jurídicos que son sumamente relevantes para el presente arbitraje. Además de ello, debe mencionar esta representación que, como lo ha establecido nuestra contraparte, la patología de la cláusula arbitral ha sido subsanada, ya que ellos reconocen que esta es completamente válida. Y además debe agregar esta representación que si la contraparte tenía conocimiento de que en efecto había una pandemia y de que efectivamente esta podría empeorar, debieron haber previsto la situación y debieron haberse asegurado de entender que se trataba de una circunstancia compleja. Entonces, entendido esto, ¿por qué nuestra contraparte no ha intentado negociar el contrato con nuestra representada si sabían que las situaciones de la pandemia Cordyceps harían mucho más difícil toda la situación? Y adicionalmente, la legítima expectativa de nuestra representada deviene de las obligaciones de pago que fueron establecidas contractualmente. Las decisiones de la contraparte con respecto al estreno de la película fueron completamente unilaterales y estaban sujetas a su control. Y además de ello, debemos mencionar que con respecto al punto de la improcedencia de la recusación del secretario que nuestra contraparte alega, el secretario únicamente tiene funciones administrativas y así lo establece el reglamento del SETCA. Y nuestra contraparte ha dicho que definitivamente el reglamento del SETCA es el aplicable al presente procedimiento. Entonces, entiende esta representación que no hay ninguna duda con respecto a la función del secretario del tribunal arbitral, y por ello no debería ser improcedente la recusación que alega la parte demandada, ya que el secretario del tribunal arbitral no va a decidir cuestiones de fondo de la controversia, únicamente tiene funciones administrativas. Serán los tribunales, los árbitros de este tribunal arbitral quienes decidan sobre el fondo de la controversia. No hay ninguna razón para que nuestra contraparte insista en la recusación del secretario. Y debemos hacer mención que nuestra contraparte ha mencionado con respecto a los principios UNIDROIT que estos son los que los faculta a ellos para el argumento de la fuerza mayor. Sin embargo, en ese mismo artículo que habla de la fuerza mayor, el 717 de los principios UNIDROIT, se menciona que cuando una de las partes o la parte que está obligada tiene conocimiento de que no va a poder cumplir con su obligación contractual, debe notificar a la otra parte, notificación que en este caso nunca se dio. Y si todo lo que afirma nuestra contraparte es cierto y definitivamente las circunstancias de la pandemia los afectaron y fueron cosas que causaron que la situación se diera como se dio, entonces, ¿por qué ellos no tuvieron la previsión de notificar a nuestra representada sobre la imposibilidad de realizar el pago si están en conocimiento de lo que establece ese artículo, ya que ellos mismos lo han alegado? Muchísimas gracias. Entiendo que finalizó su exposición. Inician entonces los 10 minutos de derecho a dúplica por la parte demandada. Adelante, parte demandada. Muchas gracias. En primer lugar, queremos realizar una aclaración sobre la deslocalización del arbitraje. Como hemos afirmado a lo largo de nuestra exposición principal, este arbitraje debe conducirse de manera deslocalizada, sin fijarlo directamente a la sede, y solo debe determinarse una sede a los efectos de darle continuidad al arbitraje, cuando ello sea necesario. Eso es lo que hemos alegado, eso es lo que afirmamos se desprende de la voluntad real de las partes, y eso es lo que decimos es la interpretación adecuada a darle a la cláusula arbitral. En segundo lugar,
Nosotros queremos afirmar que la causa mayor y fuerza mayor prevista en los principios UNERVAN en el artículo 7.1.7 es aplicable a este caso, no solo por los requisitos de procedencia consistentes en la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la incapacidad de control de la situación sobrevenida por las partes afectadas, sino además porque en definitiva nuestra representada se notificó a la parte demandante. Es decir, nuestra representada estuvo en contacto constante con la parte demandante. De hecho, negoció, preguntó y intentó clarificar la situación de pandemia con todo el reparto. Aun cuando, contrario a lo que ha afirmado la representación de la parte demandante, nuestra representada no tenía obligación alguna con ninguno de los miembros del reparto. Específicamente, en el caso de Estefanía Fernández, no existía una obligación de consultar o renegociar el contrato. Ahora bien, nuestra representación no ha hecho ninguna declaración respecto de las obligaciones generarias que la parte demandante afirma que se encuentran adeudadas. La exoneración de responsabilidad opera respecto de la pretensión principal de la parte demandante, que tiene que ver con la mala gestión de la película y el error de producción o el error de publicar la película en las circunstancias que quería Estefanía Fernández. Ese hecho que alegan las partes demandantes en este caso se encuentra exonerado de responsabilidad, de conformidad con el contrato objeto de la controversia, de conformidad con el hecho sobrevenido que nos asiste y sobre todo, según el riesgo que asumió Estefanía Fernández. Ahora bien, lo que nosotros disputábamos en relación con los conceptos adeudados es la interpretación de la palabra recaudación bruta, pues como hemos establecido, la recaudación bruta no debe incluir los montos percibidos por Tony Plus. E incluso en el supuesto negado de que se le quiera dar procedencia a la pretensión de la parte demandante ha fallado en demostrar o en discriminar qué montos pertenecen específicamente a la película de Andrómeda en la plataforma de streaming, que tiene un catálogo bastante amplio. De manera que su argumento es valadi porque puede llegar a incurrir en una especie de pretensión de enriquecimiento sin causa. Pues, en definitiva, Tony Plus tiene un gran catálogo y no solo tienen por catálogo la película de Andrómeda. Y la representación de la parte demandante no ha demostrado ni ha discriminado qué montos deben ser incluidos en el 10% de la recaudación bruta. Ahora bien, en ese sentido queremos establecer que, además de eso, la situación de la franquicia y del éxito previo de las películas que han seguido las productoras, nada tiene que ver con este contrato. La razón de ello es que, si bien es cierto que la relación que ha mantenido nuestras representadas con Estefanía Fernández es de larga data, también es cierto que este es un contrato separado, es un contrato individual, y es un contrato que se encuentra afectado por una situación excepcionalísima, que es una pandemia. Así pues, queremos resaltar una cuestión de suma importancia para determinar la expectativa legítima que tenía Estefanía Fernández de conformidad con el contrato. Pues, así como lo han establecido las partes demandantes, ellas dicen que Estefanía Fernández tenía una expectativa legítima. Sin embargo, no han determinado a qué corresponde esa expectativa legítima. Y lo cierto es que Estefanía Fernández, al inicio de la negociación para la contratación, tenía una expectativa de 20 millones de dólares. Nuestra representación realizó una contraoferta que incluía un variable. Incluía 5.250.000 dólares y el 10% de la recaudación bruta, lo cual en definitiva es un variable sujeto al riesgo que asumió en condiciones de igualdad, justicia y completo conocimiento la representada de la parte demandante. Con eso dicho, le cedo la palabra a mi correpresentante. Muchas gracias. Para continuar pues con un último punto relativo a esta legítima expectativa, es importante destacar que en todo caso la actriz basó completamente su demanda en un análisis previo, pues como habíamos comentado en instancias anteriores, al cambio de las circunstancias de la pandemia. Y en todo caso es insuficiente que repose toda la demanda alegando en lo que debió haber producido una película en instancias completamente diferentes o en circunstancias completamente diferentes a las que en efecto pues sucedieron en la realidad con respecto a una pandemia que era completamente difícil de predecir. Ahora, continuando. Es importante pues recalcar evidentemente una vez más con respecto a la medida cautelar el decaimiento del objeto y en todo caso pues la imposibilidad de procedencia de esta en cuanto que ya nuestras representadas no se encuentran en una situación de insolvencia suficiente para justificar esta misma medida y que en todo caso pues la parte demandante ha fallado pues nuevamente en probar que nuestras representadas en efecto se encuentran en dicha situación de insolvencia en la actualidad. Por lo que nuevamente reiteramos pues muy amablemente la solicitud de que se resalte como improcedente esta solicitud de reafirmación de la medida cautelar.
Ahora, y en última instancia, y con respecto pues a la figura del secretario y lo que estaban mencionando pues la parte demandante anteriormente, es necesario destacar en primera instancia que así como bien se establece en el reglamento del CEDCA que en principio el secretario pues desempeña funciones administrativas, es importante destacar que este propio reglamento también concibe como derecho de las partes solicitar la remoción o la separación de los secretarios del tribunal frente a cualquier presunción o sospecha de incumplimiento de su deber de imparcialidad. Y en todo caso, pues es evidentemente un derecho de parte de nuestra representada pues acudir a esta figura en el momento que así pues pueda considerarlo. Porque como se desprende de los hechos del caso, el secretario ocultó su relación en su declaración de independencia e imparcialidad. En todo caso, lo que ahí, pues evidentemente demuestra una mala fe y lo que genera en nuestra representada, pues una duda razonable suficiente como para ejercer este derecho que se encuentra concebido en el instrumento antes mencionado. Ahora, también es importante destacar que con respecto a estas funciones administrativas es importante también hablar de pues normativa internacional que sustenta que cuál debe ser el proceder en este tipo de conflictos de intereses en procedimientos arbitrales. Específicamente nos importa, por ejemplo, el IVA Guidelines y la guía del Young ICCA, que indican pues que si bien el secretario el secretario del Tribunal Arbitral, disculpen, simplemente cumplen funciones administrativas, también deben cumplir los mismos extremos de confidencialidad e imparcialidad que pues el Tribunal Arbitral en su conjunto. Y con base a eso, pues nuevamente reafirmamos la solicitud de separación del señor Ocasio Benítez como secretario de este Tribunal Arbitral. Muchísimas gracias. Entiendo que finalizó su exposición. En efecto. Inicia entonces la ronda de preguntas. Antes queremos como felicitarlos a ambos por sus excelentes exposiciones de parte del comité organizador. Vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas y le voy a dar la palabra a la doctora Claudia Madrid Martínez para que dé inicio a las preguntas que considere necesarias. Doctora Madrid. Muchas gracias. ¿Las preguntas de una vez para los dos o primero vamos con demandante y después demandado? Como usted mejor lo considera. Listo, yo ya tengo poco que preguntar y para el equipo demandante tengo de hecho una sola pregunta. Ustedes insistieron en la necesidad de interpretar los principios generales del derecho a que se refiere la cláusula sobre resolución de controversias contenida en el contrato a los principios UNIDROIT. Y fueron repreguntadas sobre ese aspecto y se cerraron en su posición de que esa mención estaba referida a los principios UNIDROIT. Sin embargo, no veo fundamentación en los alegatos de fondo, en los principios UNIDROIT. ¿Cómo es la relación real de los principios más allá de defender su aplicación con el contenido, con el fondo de la controversia? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias por su pregunta. Antes de contestar, me gustaría disculparme por los problemas de conexión que presentamos, es la razón por la cual seguimos con la cámara apagada, pero bueno, son detalles que están fuera de nuestro alcance. De verdad me disculpo con el Tribunal Arbitral, con María Gabriela que estaba moderando y también con nuestra contraparte que sabemos que están igual esperando. Así que, estar en Venezuela es una causa extraña no imputable, así que tranquila y pa'lante. Dicho esto, procederé a responder su pregunta. Sí, efectivamente, esta representación sostuvo que los principios UNIDROIT deberían ser aplicables y también sostuvo esta representación que deberían ser aplicables no en sustitución de los principios generales del derecho, ya que realmente la voluntad de las partes es lo que debe prevalecer y las partes claramente establecieron que buscaban que se aplicaran los principios generales del derecho. Sin embargo, debemos considerar que nuestra contraparte ha contestado temas de la demanda, como lo es el caso de la fuerza mayor, usando los principios UNIDROIT. Entonces, considera esta representación que ese no es un punto que está controvertido en el proceso, ya que nuestra contraparte convalidó que efectivamente esta es la legislación aplicable. Ajá, pero ¿qué influencia pueden tener los principios UNIDROIT en sus alegatos de fondo? ¿Cómo se ayudarían con ellos para darle fuerza a sus alegatos?
Bueno, en primer lugar, debemos mencionar que hay ciertos tecnicismos o ciertas cuestiones establecidas en los principios que definitivamente son nuestros argumentos, como lo es el hecho de que los principios UNIDROIT establecen la buena fe, por ejemplo, y es algo sumamente relevante ya que partimos de la presunción de que es algo que ambas partes deben tener en una relación contractual. Entonces, si bien nosotros no usamos normas específicas de los principios UNIDROIT para fundamentar algunos de nuestros argumentos, definitivamente es una normativa que no puede dejarse de lado porque sí tiene relevancia para ciertas decisiones o ciertos aspectos que se argumentaron en nuestra postura. Listo, voy con Muchas demandados gracias de por una tu vez. pregunta. Vale, gracias a ustedes. María Gabriela, ¿voy con demandados de una vez o seguimos con demandantes primero? Demandantes porque ya para Listo. continuar el orden. Dale, ya eso sería todo de mi parte. Entonces le doy el derecho de palabra al doctor Díaz Candia. Doctor Díaz Candia. Doctor, está en mute. Sí, ya, gracias. Yo tengo preguntas para ambas partes, no individualizadas por equipo. Primero, con respecto a las funciones del secretario, entendemos las palabras que dice el reglamento cerca de funciones administrativas, pero este es un secretario que está destinado a ayudar al tribunal y el tribunal quiere entender la posición de ambas partes con respecto a lo que ese secretario puede hacer para nosotros. Función administrativa es relativamente impreciso y, por ejemplo, el secretario nos puede ayudar, estar presente en una reunión con nosotros cuando el tribunal esté deliberando. En esa reunión el secretario puede opinar o el tribunal simplemente puede decir, dar instrucciones al secretario después de esa reunión. Esto es la decisión y su fundamento. Por favor, redáctela. Queremos tener un poco más de claridad en qué es lo que cada parte considera que el secretario puede hacer en concreto, en la práctica, más allá de lo que las palabras que dice el reglamento. Y la otra, también para ambas partes, primero contéstenme esa y después les hago la segunda que también es para ambas partes, perdón, para mantener un poco más el orden. El demandante primero. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Sí, nosotros hemos hecho referencia constantemente a que las funciones del secretario del Tribunal Arbitral son únicamente administrativas y es que así lo establece el reglamento del CEDCA. Pero adicionalmente, la relevancia de este argumento es que no hay razón para la recusación o la remoción del secretario, el nombre del mecanismo que quieran darle a las contrapartes, porque al final de cuentas, quienes deciden sobre los aspectos de fondo de la controversia son únicamente los árbitros de este tribunal arbitral. Son los árbitros quienes van a garantizar la imparcialidad del laudo, son los árbitros quienes van a decidir en las cuestiones de fondo del asunto. El hecho de que el secretario del tribunal arbitral pueda llegar a redactar secciones del laudo no tiene ninguna relevancia porque no es él quien va a argumentar en las cuestiones de fondo, son únicamente los árbitros. Ok. ¿Ya finaliza la respuesta? Sí, muchas gracias por su pregunta. Gracias. ¿Y el demandado? Bien, bueno, gracias por la pregunta nuevamente. Apegándonos estrictamente pues a las funciones que comentó que quisiera que desarrolláramos con respecto a la función del secretario, bien es importante destacar que estas funciones administrativas versan incluso por, bueno, además de estar presente, por ejemplo, en el tribunal, en el desarrollo pues de la audiencia, también tiene incidencia, por ejemplo, en investigaciones de fondo con respecto al caso en concreto y además en la redacción de, pues puede suceder de ciertas partes del laudo arbitral. Y es por eso, en ese sentido, que nos parece que puede tener acceso a información sensible y que pues lo hace, pues evidentemente, una figura influyente en el tratamiento de la causa y por consecuencia, alguien pues que carezca pues de esta competencia subjetiva, en todo caso ligada pues a todos estos principios de confidencialidad e imparcialidad,
nos lleva a entender pues que debe ser separado del cargo, en todo caso, pues en ejercicio del derecho que se concibe en el propio reglamento del SETCA, en el artículo 27, con respecto a la solicitud de separación de la persona del secretario del cargo en concreto, cuando así las partes pues identifiquen alguna razón suficiente con respecto a el incumplimiento de estas obligaciones antes mencionadas. Ok, gracias. Y la segunda pregunta, primero para el demandante igual y después para el demandado, es el concepto de ganancias brutas a que se refiere el contrato. ¿Cómo debe el tribunal entender y calcular qué son ganancias brutas de el demandado concretamente? O sea, poniendo de lado por un momento la separación entre Tony Plus y las productoras, ¿qué son las ganancias brutas de el demandado a efecto de Muchas gracias por su pregunta. el contrato? Adelante, demandante, perdón. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, para empezar, quisiera hacer la aclaratoria de que esta situación, cuando defino de ganancias brutas, usó a un doctrinario que tiene un libro que habla específicamente sobre términos financieros en la industria del cine, el cual está referido en nuestro memorial de demanda. Y dicho esto, debemos mencionar también que en la cláusula sexta sobre la remuneración no se establece como tal un concepto de ganancias brutas, sino que se deja abierta la posibilidad para que pueda incluirse en cualquier considere. Este doctrinario que nosotros usamos, él hace referencia a las ganancias brutas deben considerarse todas las ganancias que obtienen las productoras por la emisión de la película. Absolutamente todas las ganancias sin restar ningún concepto. Entonces es basado en ello que esta representación afirma que de las ganancias obtenidas deben formar parte del concepto que obtuvieron las productoras de la emisión de la película, independientemente de que hayan sido en plataformas de streaming y no en salas de cine. Aún esos conceptos entran dentro de lo que son las ganancias brutas. En todo caso, si los demandantes consideran que debería tenerse el concepto de ganancias brutas por una cosa diferente, es algo que debió haberse establecido en la cláusula y no fue así. Muchas gracias por la pregunta. Ok, pero ganancias brutas es un término que está en el contrato y que tiene una definición que no está en el contrato, pero que, como usted mismo dijo, está en otra fuente. Están diciendo que no se le debe restar absolutamente nada, porque entonces lo están equiparando a ingresos brutos. Y ya ganancias, si bien no son ganancias netas, ya sugiere que algo se le debe restar. Ustedes dicen que se equipara simplemente a ingresos brutos. O sea, porque digamos, parece contablemente cómo van el paso de las restas. Primero está ingresos brutos, después está ganancias brutas y después está ganancias netas. Ustedes están equiparando ganancias brutas con ingresos brutos. Es una pregunta simplemente. Yo no los oigo si están hablando. No, no están Ok. hablando. Le damos la palabra al demandado, y después volvemos con el demandante. Por favor. ¿Qué es el concepto de ganancias? ¿Qué debe entender el tribunal por ganancias brutas en este caso? Y en concreto por ganancias brutas de los demandados. Muchas gracias por tu pregunta, doctor Díaz Candia. Por un lado, lo que este tribunal arbitral debe entender por concepto de ganancias brutas difiere un poco de lo que ya ha establecido la representación de la parte demandada, pues, de la parte demandante, disculpa. Pues al final del día, el contrato establece claramente el término ganancias brutas de la recaudación. No habla de recaudación bruta, habla de ganancias brutas. Lo que quiere decir que esto, el tribunal debe entender por concepto, es todos los ingresos que lucren a la parte, lucren o enriquezcan
a la parte en la cual se determina el ingreso. En este caso son nuestras representadas. Por lo cual se trata de todo lo que provenga de la recaudación que enriquezca a nuestra representada, lo recaudado globalmente. Y ustedes de nuevo insisten en su posición de que el streaming en nada enriqueció a su representada. En efecto, insistimos en eso, no se desprende de la plataforma fáctica que nuestra representada se vio beneficiada por el streaming. Okay. Gracias. A usted. Si los demandantes quieren agregar algo, y si no, con eso yo no tengo más preguntas. Tengo entendido que ya la Sí, parte disculpe. demandante se conectó ok. nuevamente. Disculpe, ya nos volvimos a conectar. Nuevamente pido disculpas por los problemas que hubo con la conexión. Adelante. Respondiendo a su pregunta, sí, definitivamente esta representación considera que las ganancias brutas representa todo. El concepto de ganancias brutas no debe dejarse de lado, sino que simplemente esta representación está haciendo un análisis más extenso, ya que en la cláusula no se determinó y ello nos faculta a realizar tal análisis. Ok, gracias. Le doy, para mantener un poco el orden, le voy a dar la palabra nuevamente. Disculpe. Para mantener el orden, le voy a dar la palabra nuevamente a la doctora Madrid para realizarle la pregunta que quedó pendiente a la parte demandada. Adelante, doctora Madrid. Gracias. Mi pregunta para la demandada tiene un poco que ver con la que hice a los demandantes, porque también admiten ustedes la aplicación de los principios de UNIDROIT y hay una regla en los principios que han obviado y que es la raíz del mal en toda la controversia que tiene que ver con la interpretación del contrato. Y los principios de UNIDROIT siguen aquí una regla que, a ver, podríamos llamarla un principio general del derecho, que es la interpretación conforme a la común intención de las partes. Y lo dejo claro al inicio porque ustedes han afirmado que es absolutamente irrelevante las ganancias que generó antes la película, porque aquí se están ciñendo exactamente a lo que está establecido en el contrato. Sin embargo, también es un principio general que llegar a esa común intención de las partes mucho tiene que ver con lo que ocurre en fase precontractual. Porque al final, en la fase precontractual es cuando las partes enseñan todas sus cartas, qué es lo que quieren y a dónde apuntan, a dónde quieren ir. Y una de las cosas que se considera en fase precontractual, según se ve en el caso, es precisamente el éxito de la actriz al ganar un Oscar y demás, y las ganancias que había generado las películas de la saga, que fue lo que llevó a realizar esta nueva película. Entonces, ¿cómo considerar ese contexto para ir a celebrar el contrato y ahora dejar ese contexto fuera para hacer el cálculo de ganancias? Y esa consideración del contexto es lo que quisiera que ustedes me explicaran cómo sirve para unas cosas sí, para otras no, y cómo se conjuga con este principio de interpretación del contrato. Y además, quisiera en ese mismo sentido tratar de entender lo que establece expresamente el contrato de sí, está bien, ustedes pueden estrenar donde quieran, pero ese donde quieran incluye el streaming. Y cómo dejar fuera Tony Plus es como hablar de los cines, no estamos viendo la ganancia de los cines, estamos viendo la ganancia que ustedes han obtenido de Tony Plus, es lo que pensaría a partir de lo que afirma la demandante. Ustedes dicen que no han recibido ninguna ganancia. La cesión de los derechos para transmisión en streaming fue una cesión gratuita, o cómo funcionó este negocio es decir, lo que quiero entender exactamente es cómo excluir de manera tan tajante, porque ambos equipos afirman, eso claramente lo dice el contrato, pero realmente si lo dijera tan claramente el contrato, pues no estaríamos aquí. Entonces, ¿cómo es que llegan ustedes a la conclusión de excluir el streaming si en el contrato a mí no me parece que esté claramente establecido que el streaming y las ganancias que genera el streaming no va? Entonces, repito porque creo que me enredé un poco. Sobre la base de los principios UNIDROIT, en sus normas sobre interpretación del contrato,
cómo excluir el contexto en el cual se celebró el contrato para interpretar ese mismo contrato y cómo es que dejamos fuera el streaming de toda la discusión. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias por su pregunta, doctora Madrid. Ciertamente nos encantaría, en primer lugar, responder la última pregunta que realizó y luego vamos con la primera. Usted nos preguntó, en último lugar, cómo nosotros pudiésemos excluir lo recaudado por Tony Plus. Es decir, de dónde sale, dónde está la base contractual que nos permite a nosotros decir, aquí hay un límite. Ojo, yo Y no estoy hablando de la ganancia de Tony Plus, estoy hablando de las ganancias que genera para Tony la publicación en streaming. Tony Plus no es parte en este arbitraje y eso está absolutamente claro. muchas gracias por clarificarlo, doctora Madrid, porque precisamente a eso nos vamos a referir. Doctora Madrid, de la plataforma fáctica no se desprende que nosotros hayamos recibido alguna recaudación por Tony Plus. Incluso si ello se desprendiera de la plataforma fáctica, la parte demandante ha fallado en demostrar que hay un ingreso que nosotros recibimos por concepto de Tony Plus. Si la parte demandante hubiese afirmado es que la parte demandada recibió esta cantidad de dinero por todo lo que se produjo en Tony Plus a raíz de la reproducción de la película, entonces eso sí lo podríamos calcular dentro del concepto de ganancia bruta, tal cual bueno, le explicamos al doctor Díaz Candia que la ganancia bruta es al final del día lo que lucre y enriquezca a nuestra representada. Sin embargo, no existe un enriquecimiento por parte de nuestra representada. Entonces, en primer lugar, así es como nosotros excluimos lo generado e ingresado por parte de Tony Plus, porque no tenemos hechos que demuestren que nosotros recibimos algo. Ok, no lo incluyen porque no lo incluyó la demandante. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, no lo incluimos porque no lo incluyó la demandante, y sí, no lo incluimos porque no tenemos hechos que en efecto demuestren que nosotros recibimos algún ingreso por parte de eso. Ok. Ahora, en segundo lugar, su primera pregunta, que tiene que ver con cómo poner un límite o qué aplicar a este contrato en virtud de la interpretación, específicamente en el margen de las relaciones previas. Nosotros quisimos excluir de la interpretación de este contrato, porque la parte demandante lo trajo a colación de manera un poco maliciosa, la relación previa que han mantenido en virtud de las franquicias o la franquicia en general, porque bueno, esto es una línea de películas, es decir, nuestra representada ha producido muchas películas en las cuales ha participado Estefanía Fernández, pero de cierta forma esas películas no se encuentran en el iter contractus del contrato objeto de la controversia, porque no representan la negociación previa que ellos tuvieron. La negociación previa fue hecha con otros hechos en cuenta, es decir, yo soy una actriz de carrera, ya yo tengo cierto nivel, ya yo he participado en ciertas películas, ya yo tengo cierto calibre, yo quiero devengar tanto dinero. Esas fueron las declaraciones previas de Estefanía Fernández. Estefanía Fernández en ningún momento nos dijo a nosotros, bueno, como yo sé que ustedes han tenido unas películas súper exitosísimas y han ganado muchísimo dinero, yo quiero que ustedes me paguen una cantidad proporcional a lo que ustedes han ganado antes. E incluso si lo hubiese hecho, Estefanía Fernández asumió un riesgo cuando accedió a la cláusula contractual. Y si bien es cierto que la interpretación del contrato debe ser hecha de conformidad con la buena fe, la lealtad negocial y la común intención de las partes, que usted mismo la afirmó, doctora Madrid, también es cierto que existe una libertad contractual y existe una autonomía de la voluntad real. En este caso se encuentra verificada por la asunción de riesgo de Estefanía Fernández. En definitiva, lo que nosotros queremos decir es que a los efectos de interpretar el contrato, las declaraciones previas que deben ser tomadas en cuenta no son los éxitos previos, de películas previas, sino más bien las declaraciones que en efecto realizó Estefanía Fernández en cuanto a su pretensión y lo que ella quería en el contrato. Es decir, que el contexto en el cual se celebra el contrato es irrelevante para interpretar el contrato, es lo que me dices. Casi No, si no lo dice el demandante, no existe. no, doctora Madrid, claro que no, porque en este caso, de hecho, la pandemia por el hongo corris es Que completamente... lo que quiero entender es del contexto, cómo es que ustedes sacan unos elementos e incluyen otros para la interpretación del contrato. Es decir, ¿cuál es el criterio? Porque Tony celebra el contrato con ella para hacer la película pensando precisamente cómo viene siendo exitosa la franquicia. O sea, ese contexto está ahí al momento de celebración del contrato. Entonces, ¿por qué dejarlo fuera para el cálculo de ganancias y otros sí incluirlos? Ese es como mi punto, lo que me genera duda.
Ok, doctor Madrid. Entonces, llevándolo un poco más a tierra, el criterio que nosotros estamos utilizando para determinar qué hechos son relevantes en virtud del contexto de la contratación es el iter contractus. En definitiva, si nosotros tomamos en cuenta que las publicaciones previas a la película pudiesen llegar a formar parte del iter contractus en virtud del inicio de la negociación, esas producciones previas, tanto para Estefanía Fernández como para las productoras, tienen un efecto. Ese efecto es: queremos hacer una nueva película por parte de nuestras representadas y por parte de Estefanía Fernández. Yo quiero estar en esa nueva película y devengar un ingreso adicional o una cantidad superior a la que he venido devengando anteriormente. Pues de los hechos del caso se desprende que Estefanía Fernández no devengaba 20 millones antes y no sentía que tenía que devengar 20 millones. Ahora, para la película que nos ocupa, Estefanía Fernández exigió que tenía que devengar 20 millones. Es decir, aquí hay una separación muy concreta, y es que, si bien es cierto que hay películas exitosas anteriores, esas películas exitosas solamente expresan y permiten identificar que existe una intención común en, por un lado, hacer la película y por el otro, devengar algo más de dinero. Y esa intención común se ve verificada y se ve aceptada por ambas partes y consentida por los términos del contrato que tenemos. Efectivamente, se mejora la situación económica de Estefanía Fernández y nuestra representada tampoco se encuentra en algún decaimiento de su interés. Es decir, nosotros producimos la película y la publicamos y fuimos felices y comimos felices. Listo. Gracias, doctora Madrid. Entiendo que no tiene más preguntas, ¿verdad? No. Solo Gracias. recomendación de verificar la extensión temporal del iter contractual, pero ya sería todo. Gracias, doctora Madrid. Finalmente le damos la palabra al doctor Villalba para que realice las preguntas que considere pertinentes. Adelante, doctor Villalba. Doctor Villalba está en mute. Tiene que activar el micrófono. Ahora sí. Listo. Muy bien, Adelante. gracias. Felicito pues a ambos grupos por el esfuerzo realizado y por la excelente audiencia pues, que estamos teniendo todos. El grupo número 16, demandante. ¿Está conectado? Sí, tengo entendido que están conectados. Estamos conectados. Ok. Acá estamos. Ok, voy a hacer una pregunta a cada grupo o a cada parte. Para el equipo 16, demandante. El tema de la deslocalización versus sede, lo trataron comparativamente y maximizaron o le dieron más importancia a la determinación de la sede desde el punto de vista de los efectos jurídicos, según ustedes mencionaron. Es decir, que era o es más importante en su criterio de la determinación de la sede que el hecho de la deslocalización o los efectos de su consecuencia jurídica en el proceso. Sin embargo, la deslocalización ciertamente tiene efectos importantes, sobre todo para justificar o para sustentar la aplicación o no de algún tipo de normativa. El hecho de la deslocalización puede favorecer o desfavorecer la aplicación de algún tipo de derecho. En este sentido, ¿qué piensan ustedes sobre el aspecto, sobre cómo beneficia o perjudica a los efectos de la determinación que hicieron de que Unidroid eran las normas aplicables, en detrimento, por ejemplo, de normativas como tratados internacionales? ¿Cómo favorece o desfavorece para esa consideración el tema de la deslocalización? Muchas gracias por su pregunta. Bueno, definitivamente esta representación ha tratado el punto de la deslocalización y el punto de la sede como dos cosas distintas, pero eso atiende a que la cláusula 19ª así también lo trata, porque en principio se establece que debe terminarse una sede y luego se menciona que el arbitraje será deslocalizado. Esta representación condena que considera que definitivamente la deslocalización es un punto que ayuda a que el arbitraje siga, porque como usted lo ha referido, y si no me equivoco, mi contraparte también lo ha referido, la deslocalización atiende a que las partes no se obligan con una legislación nacional o buscan no aferrarse a una legislación nacional. Y eso atiende también a lo que nosotros hemos planteado, ya que los principios UNIDROIT realmente no son una legislación nacional, se trata de algo reconocido internacionalmente.
Y esta representación considera que definitivamente la deslocalización no impide que este arbitraje siga su curso, ya que el único punto realmente importante a efectos de la cláusula y a efectos de la voluntad de las partes siempre fue la determinación de la sede. Es por eso que esta representación ofreció una propuesta para que este tribunal arbitral determine la sede, y es un punto que nuevamente mencionamos, ya no se encuentra controvertido debido a que nuestra contraparte afirmó que este tribunal puede determinar la sede y no hizo más referencias a ello. Ok, muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Sí, como un comentario, la deslocalización favorece la aplicación de derechos no nacionales, como tú bien dices, y favorece la aplicación de UNIDROIT versus o en contra de la elección de tratados internacionales, que si bien son tratados de naturaleza internacional, como dice su nombre, sin embargo, normalmente requieren de una ley territorial, una ley local para su pase pues, como instrumento normativo en un determinado país. Bueno, con respecto ahora a la parte demandada, grupo 11, también tengo una sola pregunta. Y esta pregunta va al fondo de sus argumentos para excluir o para exonerar la responsabilidad de su correpresentada. Básicamente excluyen el cumplimiento de las presuntas obligaciones o de las obligaciones con la demandante por dos razones. Uno, la primera de ellas, basado en la cláusula 9 por una supuesta exoneración por vía de exoneración de responsabilidad directa contractual, por una no responsabilidad en la emisión o en la periodicidad o en los horarios de emisión de la película. No me voy a referir a eso, pues ya lo hablamos durante la audiencia. Pues es un punto interpretativo sin duda, porque el término periodicidad, horario y emisión pues confunde un poquito o dificulta la interpretación a los efectos de la exclusión general de otros efectos. Sin embargo, el segundo punto que ustedes utilizan para excluir o para exonerar de responsabilidad de cumplimiento a su correpresentante es la fuerza mayor. Y se basan en el artículo 7.1.7 de UNIDROIT. El artículo 7.1.7.1, porque tiene dos o varias supuestos, el 7.1.7.1 establece ciertamente la exoneración de responsabilidad cuando el impedimento está fuera del control de las partes y no se ha podido prever como para el momento de la contratación, como para tomarlo en cuenta, para tomar en cuenta sus efectos o excluirlos o atenuarlos o regularlos de alguna manera. Sin embargo, tomando en cuenta que ustedes, como lo indica el contrato por las fechas de celebración y los hechos fácticos allí, fue celebrado después de entrada en vigencia o de la reconocimiento de la existencia de una pandemia. Sin embargo, les pregunto, ¿hasta dónde es posible o hasta dónde es previsible que el arreciamiento o la nueva pandemia o el agravamiento posterior luego de un proceso ya de levantamiento de cuarentena, hasta qué punto ese hecho es previsible o no en el marco de una negociación en donde ya existía una pandemia? Segundo, ese arreciamiento o esas nuevas restricciones en una segunda oleada hicieron más difícil el cumplimiento o lo hicieron imposible. ¿Sí? Es decir, ¿existe una excusa para el cumplimiento o existe un diferimiento del cumplimiento en ese caso? O sea, recuerden además que el 7.1.7.2 de UNIDROIT establece un concepto de fuerza mayor temporal frente al concepto de fuerza mayor absoluto, que es el clásico, que es el que está en el numeral 1. En el numeral 2 hay un concepto de fuerza mayor temporal, y luego en otra normativa está el concepto de dificultad de cumplimiento o hardship, como se le conoce en el derecho anglosajón. Desde la perspectiva de esas tres posibilidades, ¿cómo excluyen ustedes el cumplimiento
y cómo configuran la previsibilidad o no del arreciamiento de la pandemia en el contexto del contrato y de los hechos del caso. Perfecto, muchas gracias por su pregunta. En principio, es necesario destacar que si bien de como se desprende de los hechos del caso, pues el contrato pues se celebró en épocas de pandemia, lo que era pues claro que era imposible pues verificar o en todo caso predecir con respecto a esto era la escalabilidad de las condiciones en las que se estaba dando, como por ejemplo una primera oleada de la enfermedad, segunda oleada o incluso pues las oleadas que en efecto se dieron con relación a la propagación del hongo Cordyceps. En ese sentido, para nosotros es importante destacar que nos situamos en que en todo caso esto se trató de un impedimento que deriva en la excusa de cumplimiento, es decir, bueno, en todo caso absoluta, y no a, por ejemplo, el diferimiento del pago en razón de que pues estas condiciones fueron las que hicieron pues evidentemente imposible la consecución en todo caso de una proyección bajo los estándares que se hubiesen dado en condiciones normales, sumado además, como también incluso, pues evidentemente destacamos, a el otro motivo de fuerza mayor, como lo puede ser, pues las sanciones existentes por parte del Estado de Japón al Estado chino y que evidentemente pues resultaron en la no distribución de la película en el territorio chino. Ok, entiendo que concluyó la respuesta. Sí, en efecto. Ok. Gracias, sí, estoy... Muchas gracias a usted. Doctor Villalba, entiendo que finalizó su ronda de preguntas. No tengo más preguntas. Entendido. Se encuentra concluida la audiencia. Se encuentra concluida la audiencia final. Bueno, damos por concluida la audiencia final. Muchísimas gracias al doctor Hernando Díaz Candia, a la doctora Claudia Madrid y al doctor Vladimir Villalba por haber conformado el panel arbitral del día de hoy. Muchísimas gracias a Claudia, a Raúl, a Ashley y a Aranza por haber defendido tan completo y con tanto orgullo a Tony, a Choey y a Estefanía. Ya te doy la palabra, Claudia. La ceremonia de premiación, como lo saben, será realizada el día 1 de diciembre, es decir, el día de hoy, a las 2:30 de la tarde y será realizada en formato híbrido. Esto significa que será realizada a través de la plataforma Zoom y en las oficinas de Baker McKenzie en una de sus salas de reuniones, ubicado en el Centro Bancaribe, Avenida Principal de Las Mercedes, con inicio en la calle París, urbanización Las Mercedes. Esperamos contar con la participación de ambos equipos en dicha ceremonia y muchísimas gracias a todos por participar.